Bien, amigas y amigos del programa Ni lo veas. Tenemos muchas preguntas que han llegado a nuestro correo y por supuesto nosotros con mucho cariño vamos a contestar. Pues se trata de hablar sobre los principios, la traición, ¿no? Es la traición lo que queremos que ustedes reflexionen. Cuando hablamos de Judas estamos hablando de traición. Entonces, algunas preguntas que hemos podido recoger, como la siguiente, por ejemplo, dicen, ¿los políticos son los Judas actuales? Yo creo que eso debemos verlo desde su punto de vista de actuación de aquel político. Si el político actúa en forma correcta, no tendríamos por qué enmarcarlo con el ejemplo de Judas. No sería un Judas. Pero si el político no está actuando correctamente y miente, actúa traicionando, actúa de sorpresa, no participa a las mayorías que lo eligieron de sus acciones, y vemos que su comportamiento y sus acciones no son positivas, sino más bien cada día más negativas, quizás por la ambicia de poder, de dinero, entonces sí podríamos decir, tal político es Judas. Entonces, miremoslo por ese aspecto, porque estamos viendo que tomamos como referencia a Judas como un acto de traición. Eso es lo que quiero que quede claro, sobre todo si nos siguen haciendo preguntas. También hay una pregunta interesante donde se habla de los faranduleros, la gente de la farándula, los artistas. La pregunta era así, ¿no? ¿Los faranduleros son Judas? Bueno, ¿qué es lo que pasa muchas veces con las personalidades de algunos artistas? Se ha hablado y se ha tejido tantas historias, a veces un poco verdad y un poco fantásticas, como que algunos artistas han hecho hasta pacto con el demonio y de repente han hecho pacto con el espíritu de Judas para obtener dinero, porque no se olviden que en la historia Judas era el personaje que recaudaba el dinero de todo el grupo de apóstoles que caminaban con Jesús. Entonces a Judas también se le ha relacionado con el dinero, era el cajero del grupo, y eso está confirmado históricamente. Pero los faranduleros quieren vender, y muchas veces venden en forma negativa, a veces traicionando sus principios, por ejemplo, calumniando al otro artista, calumniando tal cosa, diciendo tal cosa, que muchas veces no es la verdad. Muchas veces actuando en forma incorrecta con las drogas también, porque eso es traicionar algunos principios básicos del buen comportamiento, o alcoholizándose. Porque cuando una persona opta por alcoholizarse o drogarse, está traicionando los principios del buen comportamiento. Una persona puede brindar y alegrarse, y hasta ahí estamos en lo correcto. Pero si excede algo, definitivamente está comportándose mal y está traicionando los principios del buen comportamiento. Por lo tanto, también podría estar enmarcado en un comportamiento como el de Judas. Así tenemos otra preguntita muy interesante que recogimos, y dice así la pregunta. Si yo traiciono el amor de mi pareja, ojo con la pregunta, ¿no? El amor de mi pareja. Quiere decir que él está consciente de que su pareja lo quiere. Hay amor, pero sin embargo una tentación lo hace traicionar ese amor. Si es un Judas, por supuesto. Yo creo que en las primeras preguntas ya he contestado. Analicemos el comportamiento de la persona. Si la persona no se comporta en forma correcta, ya está traicionando su buen comportamiento. Al traicionar su buen comportamiento, ya es un Judas, si lo queremos mirar desde esa óptica. Entonces, traicionar el amor de la pareja, está claro que Judas tiene que ser. El que peca y reza empata. Yo escogí esta pregunta porque quería aclarar una cosa. Hay gente que cree que pecó y bueno, rezo y se acabó. No, las leyes no son así. Las leyes del comportamiento correcto e incorrecto nos va a dar la razón. Pecó, reza. ¿Ustedes creen que empata? No, el que pecó, pecó y tiene que pagar por lo que pecó. Sea pecado original, sea pecado de traición, sea pecado mortal, lo que sea. Y con el rezo no va a empatar. Posiblemente haya una indulgencia, y eso no lo podría aclarar en todo caso un sacerdote. Y si tenemos la ocasión de poderle hacer esta pregunta en algún próximo programa, vamos a tomar ese tema. Hay otra preguntita muy interesante que dice, en esta crisis mundial, ¿están las acciones de Judas? Yo creo que no podemos darle vuelta al asunto. Sí están presentes las acciones de Judas. Muchas acciones de esta crisis mundial se deben a traiciones.
se ha traicionado principios de vulnerabilidad, del aspecto humano, del aspecto familiar. Ya no importa si rompemos una familia con tal de vender. No importa si le hacemos daño al prójimo y mentirle con tal de venderle. Por ejemplo, las hipotecas. Muchas veces hay gente que ha sido engañada con las hipotecas. Hoy deben mucho dinero. Y eso es parte del comportamiento humano de traición. Bueno, no le digo nada, lo traiciono, pero le saqué dinero, le vendí algo y lo tengo endeudado por años. La crisis mundial se basa en esas cosas. Hay mucho de Judas ahí, porque muchas veces las ventas de grandes empresas se hacen de alguna forma traicionera. No se le dice la verdad a quien se embarca en algo, y esa es una forma de traición. Seamos más honestos cuando hagamos algo. Mira, esto va a pasar, toma esto, pero esto te va a suceder, te advierto y ya te estoy participando que esto te va a suceder si te endeudas con esta cantidad. La crisis mundial solamente en el comportamiento humano también implica la cantidad de hogares destruidos por traición a sus principios, traición por otra mujer, por otro hombre, las bigamias, las trigamias, los cambios de opciones sexuales son una forma de traición. Nació hombre y quiere ser mujer, está traicionando su principio de varón. Lo mismo la mujer. Entonces es amplio y todo eso ha ido trayendo la crisis mundial a nivel humano y financiero, porque las crisis vienen con las dos cosas juntas, en este caso con lo financiero y también con lo humano. Miren los comportamientos que observamos en el mundo entero. Observen bien las noticias de gente que está matando, a veces entra a una escuela y comienza a matar sin razón a sus semejantes. Y no es justificar, no porque están enfermos mentales o enfermos psicológicamente, no, o porque estaba drogado, no. Es la acción. Es una forma de traición. Hay una pregunta también interesante que dice, ¿los delincuentes son Judas porque venden a sus compañeros? Cuando hay un principio, hay un juramento de fidelidad a una causa, no podemos vender a los compañeros. Lamentablemente, si lo miramos por comportamiento, sí hay un comportamiento de Judas, sí hay traición. Pero si lo miramos desde el punto de vista negativo, no debe producirse las conductas de delincuentes. Todo aquel que piensa ser delincuente, o que tiene en mente, o está comenzando a querer ser delincuente, abandone esa idea, porque ya está traicionando lo correcto. Lo correcto es ser un verdadero ciudadano con principios y valores, no haciendo daños a sus semejantes. Miren ustedes, yo me dirijo a las personas que de alguna forma todavía no se convencen. Miren, si el mundo, a sus semejantes, todas las personas que habitan este planeta Tierra, le dieran más amor a sus semejantes, el mundo cambiaría. El mundo sería diferente. La forma de pensar sería diferente. Y tengo por seguro que Judas pasaría a la historia. ¿Cuándo veremos eso? Cuando nosotros mismos nos propongamos a programar nuestro cerebro en forma correcta y positiva. Por ahí está la respuesta a esta pregunta. ¿El que cambia de partido o religión es un Judas? Me parecía interesante. Tenemos muchísimas preguntas, pero estamos hablando de un principio: traicionar nuestro partido, traicionar nuestro pensamiento, traicionar el amor de nuestra vida. Si nosotros estamos en un partido o en una religión y hemos iniciado nuestra vida y en el transcurso cambiamos por X motivo, sí estamos traicionando. No hay que justificar, no es que me convenció mejor, que me parece esto. Bueno, analicemos una vez más con lo que les dije. ¿Es correcto o es incorrecto? Y la respuesta es una sola. Es incorrecto. No es correcto cambiar lo que iniciamos. En todo caso, pues, volvamos a poner el ejemplo siguiente. Nació usted varón o nació usted mujer. Y en el camino, el varón quiere ser mujer y la mujer quiere ser varón. No es correcto. Usted nació varón. Usted nació mujer. Seamos fieles con lo que Dios nos dio, con lo que la naturaleza nos dio o con lo que el gran Padre nos dio. No traicionemos eso. Por ahí está la respuesta a esta pregunta. Hay otra pregunta muy interesante y se refiere un poquito a lo que llaman en algunos periódicos y algunos medios de comunicación el chuponeo. Los que chuponean son Judas. Mire, es bien interesante
resumirlo en un punto. Cuando alguien chuponea, quiere saber de la otra parte para ver en qué se aprovecha de esa parte. Es lo mismo que pasaba con Judas. Judas sabía todo el recorrido de su maestro. Prácticamente era su espía. ¿Y a quién lo vendió? A quienes lo llevaron a la cruz para crucificarlo. Lo vendió por 30 monedas según la historia. Es lo mismo. Si se está chuponeando a alguna persona, es para buscar que venderlo como se vendió a nuestro Maestro Jesús. Entonces, no podríamos calificarlo de otra forma. Si es un comportamiento de Judas. Por eso yo creo que hay que respetar la vida privada de las personas, hay que buscar que tener un poquito de más ética para las comunicaciones inclusive, y por supuesto que esto sirva de reflexión para que ustedes cambien sus vidas con un mejor comportamiento y comuníquenselo a otros para que nuestro planeta Tierra sea otro, porque inclusive hasta el calentamiento global es una forma de traición de los humanos a nuestra casa, nuestro planeta. Bien, eso ha sido todo por el momento, amigos y amigas del programa Ni lo veas. Nos vemos en cualquier momento. Gracias.